Aunque propiamente esta escena no me tocó vivirla, una escena así de las viejas redacciones, del olor a la imprenta, sí me tocó conocer, pues en esa época de niños nos llevaban a pasear en las escuelas para conocer cómo se hacía un periódico. Así que en alguna ocasión lo vi, pero ya trabajando, pues algo semejante me tocó vivirlo muchos años después de estas imágenes, en 1978, hace muchos años, en el periódico La Afición, cuando La Afición era independiente, era un periódico aparte, no formaba parte de lo que hoy es, a la empresa a la que hoy pertenece, y era un periódico que se vendía como se vendía el Ovaciones o el Esto y todos esos periódicos deportivos. Ahí me tocó estar un tiempo, empezando las viejas máquinas de escribir, pues así, mecánicas. Bueno, yo siempre he escrito con 2 dedos. Entonces, ahí empecé una trayectoria de muchos años que me ha llevado a distintos medios de comunicación. Este 3 de mayo se conmemora, entre comillas, conmemorar el Día de la Libertad de Prensa. Y hay una decisión importante de la Suprema Corte de Justicia sobre este asunto y vale la pena recuperar lo que es la libertad, porque estos afanes de quitar, de cortar, de coartar la libertad de expresión, a mí ya me tienen hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. En algo que es muy importante para nuestra libertad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en una votación reñida de 6 contra 5 que es inconstitucional la obligación para que los medios usen correctamente el lenguaje contemplado en la ley. Al revisar un artículo de todos estos asuntos, dice que el idioma está en evolución, por lo que sancionar a quien haga uso incorrecto del lenguaje en radio y televisión ejerce censura. Es un tema muy importante, es algo que a lo mejor pasa inadvertido, pero lo voy a decir en una sola frase. Es mejor el exceso de libertad, si lo quieren llamar libertinaje, a que alguien nos dicte cómo ser libres. Eso es muy importante porque durante varias mañaneras a lo largo de los últimos días ha habido como algunos amagos de los periodistas, y lo pongo así entre comillas, que asisten a esta mañanera, algunos de ellos, que ustedes ubican perfectamente bien y que tienen ya motes perfectamente identificables. Uno de ellos insinuó la posibilidad de que se ejerciera una especie de candado y el presidente la supo, pues ahora sí que torear, y dijo que no. Pero era importante que este tipo de situaciones quedaran muy claras, sobre todo en estos aspectos. ¿Hay un exceso de libertad? Sí, hay un exceso de libertad, pero también hay una falta de libertad. Y esta falta de libertad, y conste que no estoy hablando de la libertad de prensa, sino estoy hablando de la libertad, porque considero que la libertad de prensa es un pleonasmo. Al haber libertad, hay libertad de prensa. Es tan importante este asunto que en Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos lo pone como la primera enmienda. En México no es la primera enmienda, pero sí es de las principales. El respeto a la libertad de expresión. Hay algunos candados que tienen que ver, obviamente, con las famosas fake news, como se les llama ahora, con las mentiras y con una serie de situaciones que verdaderamente valen la pena hacer una pausa en todo esto.
Es frecuente que López Obrador en las mañaneras critique a los medios de comunicación, particularmente pues algunos medios con los que trae una línea de estarles dice y dice y dice lo que están haciendo. El periodismo como tal, y aquí hablo de ya ahora sí del periodismo, no es para echarle porras al presidente, es al contrario. El periodismo debe de ser un ejercicio de contrapeso, debe ser un ejercicio de contralínea, debe de ser un ejercicio de que señale qué es lo que está mal en lo que se está haciendo. Porque para hablar de lo que se hace bien, todos los días, por lo menos en esta época, el presidente ejerce su libertad de expresión y nos receta una serie de discursos, sobre todo a través de los medios digitales, que replican los llamados medios tradicionales. Por lo tanto, el presidente todos los días ejerce su libertad de expresión. Y así como él la ejerce, el periodismo también tiene que ejercerlo. Sí hay chayoteros, ya lo hemos demostrado 1000 veces. Sí hay gente que nada más está fregando, como ya lo hemos demostrado en otras veces. Sí hay periodismo militante, es decir, que defienden una causa política de cualquier corriente, pero también existe el periodismo que está, por llamarlo de alguna manera, en su aspecto puro. Y ese periodismo es el que me preocupa, porque cada vez hay menos periodismo. Yo he comentado, y lo comenté hace poco en un programa de YouTube que me invitaron, con Julio Hernández Astillero y otros periodistas, que ya les he mostrado las imágenes y he hablado acerca de esta colaboración, que estuvimos varios periodistas, de que hay un problema muy serio en el entorno del periodismo. Faltan investigaciones, faltan resultados y ahí sí me incluyo, nos hemos quedado en la comodidad de ver qué es lo que se dice. Desgraciadamente, para poder ejercer esta libertad, se requieren de números. En unos les llaman rating, en radio, en televisión, en otros les llaman según pues el número de seguidores o el número de impactos o el número de visitas o el número de comentarios que se hagan en ese entorno. Nadie en este mundo paga para que nadie te vea. Estoy hablando del periodismo. Si nadie te ve, nadie te escucha, nadie te lee, pues entonces ¿para qué demonios te tengo? Entonces uno tiene que llamar la atención, jalar la atención, y muchas veces, y ahí también me incluyo, caes en el escándalo, en el insulto, en la burla, en lo caricaturesco, en lo burlesco, porque la intención es que jalarte los minutos. Si tú ya soportaste estos 6, 7 minutos, 8 minutos que tengo, a mí me va a generar, a mí Leonardo, me va a generar un ingreso a través de los medios digitales. Pero si en lugar de estar hablando de este tipo de cosas, estuviera inventando historias o insultando a los personajes que son, entre comillas, los que nos dan rating, como Calderón o Peña Nieto o algunos otros personajes, y estuviera yo dice y dice y dice y dice y dice y dice, pues en lugar de tener 10, 20 personas que me están viendo, a lo mejor tuviera 100, 200 o 300, porque mi intención solamente es jalar la atención de ustedes y no importa lo que esté diciendo. Hemos llegado a ese nivel que, aunque suene muy gacho decirlo, es un nivel que yo he llamado los texto servidores. ¿Sí se entiende el término? Texto servidores. Es decir, que hay una prostitución con tal de tener clientes.
fíjate lo que estoy hablando. Ya no importa la investigación, no importa de lo que hables, importa el chisme que estés haciendo. Y en este tipo de medios, y hablo de todos los medios, no solamente hablo de los llamados youtuberos, sino de todos los medios, el chiste es que me lean, el chiste es jalar esa atención para llenar la caja registradora. Desgraciadamente, la libertad se termina cuando tienes que pagar la nómina. Aplaudo la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como veo fue muy reñida. No podemos permitir que en este país se ejerza un candado a la libertad. Tú tienes el derecho de ver a quien quieras, de escuchar a quien quieras. Ahorita lo estás haciendo conmigo, si es que ya aguantaste estos 9 minutos. Gracias, te lo agradezco. Pero también tienes el derecho de ver otras cosas, de ver a otros personajes, que a lo mejor para mí son nefastos, pero que para ti son entretenidos, divertidos, que presentan una mejor producción, que te ponen otro tipo de cosas, o que te hablan de puras mentiras, puras fake news, porque lo importante es llenar la caja registradora. Yo siempre quise cambiar al mundo y por eso escogí ser periodista, desde aquellas viejas salas de redacción. No lo he podido conseguir, más que en pequeños munditos donde me siento orgulloso de haber encabezado periodísticamente una cruzada contra algo que a lo mejor es muy pequeño, pero al mundo se le come poco a poco. Así que hoy lo único que quiero decir es que felicito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber tomado esta decisión de no coartar la libertad de prensa, pero al mismo tiempo lamento que haya muchos títeres de los gobiernos actuales que sirven como eso, como títeres mercenarios y que son texto servidores del periodismo podrido, que a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.